multiplicación. Muy bien. Como les decía, niños, ¿por qué se llama multiplicación abreviada o división abreviada? Porque en este caso nosotros no vamos a tener que realizar una multiplicación o un procedimiento de división. Simple y sencillamente vamos a poder definir el resultado de la multiplicación de un número por el punto decimal. Por ejemplo, como les digo, este procedimiento solo va a funcionar, se lo repito nuevamente, solo va a funcionar este procedimiento cuando estemos multiplicando cualquier número por una potencia de 10, que son las que ustedes tienen aquí entre paréntesis, aunque hay más, ¿verdad? Después de 100,000 seguiría 1,000,000, después 10 millones, después 100 millones, pero son números que casi no vamos a utilizar. Por eso les puse los principales acá. Entonces, las potencias de 10 van a ser aquellos números que empiezan con 1 y que todos los demás números que acompañan a ese 1 son ceros, ¿sí? Por lo tanto, niños, cuando nosotros querramos hacer una multiplicación, primero vamos a aprender la multiplicación abreviada y luego vamos a aprender la división. ¿Sí? Primero aprendamos la multiplicación. Imaginémonos que queremos multiplicar, niños, el número 96 por una potencia de 10. A ver, díganme ustedes por qué potencia de 10 ponemos, por cualquiera de estas. Por 100. Por 100. Muy bien. Por 100. Por 100. Solo se le ¿En qué agregan consiste dos la ceros multiplicación con abreviada? Quiero que ustedes vean algo. ¿En qué consiste la multiplicación abreviada? En que ustedes no hagan el procedimiento de la multiplicación, sino que simple y sencillamente saquen el resultado sin hacer ningún procedimiento. ¿Cómo lo van a sacar? En primer lugar, niños, van a copiar el número que no sea la potencia de 10. ¿Cuál de estos dos números no es la potencia de 10? El 96. El 96. 96. Y van, 96. a ubicar, 96. y van a ubicar dónde está su punto decimal. ¿Dónde está el punto decimal en el 96? El del... 96 es un número ¿qué? Es un número entero. ¿Sí o Entero. no? Entonces está Creo detrás que el del punto 6, decimal el punto estaría decimal. después del 6. Muy Ajá. bien. Como 96 es un número entero y no tiene punto decimal, nosotros se lo agregamos porque ya sabemos que todos los números enteros llevan un punto decimal invisible hasta el final del número. ¿Sí o no? Eso lo sabemos nosotros. Sí. Que todos los números que sean enteros, o sea, los que no tengan punto decimal, llevan el punto decimal hasta el final. Ahí es invisible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ubicar dónde está el punto decimal de nuestro número. Si el número no tiene punto decimal, se lo tenemos que agregar al final. Oigan bien, si el número no tiene punto decimal, siempre se lo agregamos al final. Así como este 96, que no tenía punto decimal, se lo agregamos al final. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ustedes van a correr el punto decimal 2 posiciones a la derecha. ¿Por qué 2 posiciones a la derecha? Porque nosotros tenemos que contar cuántos ceros tiene la potencia de 10 por la que estamos multiplicando. En este caso, niños, ¿cuántos ceros tiene la potencia de 10 por la que estamos multiplicando el 96? 2 ceros. Tiene 2 ceros. El número 100 tiene 2 ceros. Ese 2 es lo que nos va a indicar que nosotros tenemos que correr el punto decimal hacia la derecha. Siempre hacia la derecha, pero lo vamos a correr la cantidad de veces que nos indiquen los ceros de la potencia. Como la potencia de 10 por la que estamos multiplicando ahorita tiene 2 ceros, yo tengo que correr 2 veces mi punto decimal hacia la derecha, o sea, 2 cifras. Pero en este caso les pregunto, ¿este número tiene más números hacia la derecha o no tiene? No. No tiene. No, ya no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar 2 ceros. ¿Sí? Siempre se agregan ceros. Ya saben que el único número que pueden agregar ustedes es el número 0 porque no les va a cambiar el valor del número. Solo el 1 que les da lo mismo. El 1 sí nos cambiaría. Por eso tiene que ser el 0 siempre, ¿sí? Entonces, niños, le vamos a agregar porque como nosotros les estoy diciendo, cuando estamos multiplicando tenemos que correr el punto hacia la derecha. Pero aquí, ¿puedo correr el punto hacia la derecha o no lo puedo correr hacia la derecha? No puedo porque no tengo ningún número a la derecha. Entonces, ¿qué hago para poderlo correr? Voy agregando ceros para ir corriendo el punto, ¿sí? 2 ceros. Y voy a tener que agregar 2 ceros para poder correr el punto 2 veces, porque el 100 me está indicando que yo tengo que correr el punto 2 veces. ¿Por qué? Porque tiene 2 ceros. Entonces aquí, el punto lo correría para acá atrás y ya habría corrido una vez el punto. Pero necesito correrlo 2 veces, así que voy a agregar otro 0. Entonces aquí voy a correr el punto. Primero para acá
luego para acá. Les voy a ir colocando aquí, niños, con una rayita. Vamos a anotar aquí en el pizarrón. Una rayita hacia dónde se corrió el punto. Miren, primero se corrió una posición y luego se corrió 2 posiciones. ¿Por qué lo corrí 2 posiciones? Porque, como les repito, que el número 100 tiene 2 ceros. Entonces, la cantidad de ceros que tenga la potencia de 10 por la que estoy multiplicando es la que me va a indicar cuántas veces debo correr mi punto decimal. Entonces, si se dan cuenta acá, el 96 por 100, ¿sí? Al correr el punto decimal, las 2 posiciones que necesitábamos, nos va a dar como resultado 9600, ¿sí? Otra manera más fácil de multiplicar los enteros abreviadamente es lo siguiente, miren, sin usar el punto decimal, pero esto solo se puede hacer cuando son enteros. Oigan bien, solo voy a silenciar ese micrófono que me distrae mucho, pero ¿cuál es el micrófono que está haciendo bulla? Desactiven sus micrófonos un ratito, por favor. Gracias. Muy bien. Vean, pues, ahorita les voy a dar la palabra a los que tengan dudas. Otra forma de realizar o de resolver una multiplicación abreviada de un entero, esto solo se puede hacer cuando estoy multiplicando un entero por una potencia de 10, es que únicamente yo copie el número que no es la potencia de 10. ¿Cuál es el número que no es la potencia de 10? 96, 96. teacher. Yo ya sé lo que voy a hacer y se lo voy a escribir en el chat. Le agreguemos 2 la ceros. cantidad de ceros que tiene la potencia de 10. ¿Cuántos ceros Que tiene la son potencia? 2. 2 ceros. Entonces, así también podemos multiplicar abreviadamente nuestro número, ¿sí? Podemos hacerlo de las 2 formas, ya sea por medio del punto decimal o ya sea simple y sencillamente por el método más resumido, que es tomar el número que es diferente de la potencia de 10 y agregarle la cantidad de ceros que tenga la potencia de 10. En este caso, como la potencia de 10 tiene 2 ceros, al 96 le agrego 2 ceros y esa va a ser la respuesta, ¿sí? Vamos a ver las dudas. Vamos a ver. Ah, sí, Juanmi ya había puesto la respuesta. Muy bien, Juanmi. A ver, Ivana, ¿cuál es tu pregunta? ¿Teacher nos puede dejar una de estas para que nosotros las hagamos solos? Muy bien. Solo voy a explicar más ejemplos y luego les pongo a ustedes a hacer unas de multiplicación y luego unas de división, Ivana. Ok, gracias, teacher. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niños, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a resolver otro ejemplo en este momento. Imaginémonos que tenemos ahora 87 por 10,000. Entonces, igual. ¿El 87 es un número entero, sí o no? Sí, No, Sí es un número entero porque no tiene... decimales. Porque no tiene Decimales. Muy bien. Entonces, cuando estén multiplicando un entero por una potencia de 10, ¿qué pueden hacer nada más? Tomar el número que no es la potencia de 10. ¿Cuál es el número que no es la potencia de 10? 87. 87. Y agregarle los ceros que tenga la potencia de 10 por la que lo están multiplicando. ¿Cuántos ceros tiene la potencia de 10? 4. 4. 4. Entonces al 87 le agregamos 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Y entonces, 87 por 10,000, ¿cuánto nos daría? 870,000. 870,000. ¿Ven qué fácil es? Aquí hacemos otro ejemplo. 45 por 100,000 vamos a hacer ahora. Ah, no, mejor hoy voy a poner otro número más grande. 4,550 vamos a poner ahora por 100,000. A ver, niños, ¿cuál es el número que es distinto a la potencia de 10? 4,550. Bien, 4,550. Siempre deben copiar el número que es distinto a la potencia de 10 en la respuesta y luego agregar la cantidad de ceros que tiene la potencia de 10. ¿Cuántos ceros tiene esta potencia de 10? 5, teacher. Entonces vamos a agregar 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el número que me daría acá en el resultado sería 455,000. Ahora no me vayan a preguntar, niños, teacher, ¿por qué la respuesta tiene 6 ceros si la potencia de 10 tenía 5? ¿Por qué? Recuerden que Porque tenía un 0 el número en original el ya Ese tenía tenía un un cero. cerito. Exacto, el número original ya 550. tenía un 0. Entonces ese 0 no va a contar como parte de los ceros de la potencia de 10. ¿Verdad? Este 0 era parte del número. Entonces ese 0 se coloca. Y aparte se colocan los ceros que tenga la potencia de 10. Por eso es que este número tuvo 6 ceros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veo que tienen ganas de hacer una a ustedes. Les voy a colocar una. Teacher, déjenos 2, por favor. Por favor. Sí, La teacher. haremos tan rápido que... Veamos.
Por el chat me van a mandar ustedes la siguiente, ¿sí? Les voy a colocar la de 600. Pero podemos usar solo uno de estas dos formas, que sería la más fácil, o las dos podemos usar. No, solo la más fácil utilicen. Yo les enseñé las dos, pero ustedes usen la más fácil. ¿Para qué se van a complicar la vida? Ya se le envié, teacher. Muy bien. Excelente, Juanmi. Teacher, ya nos había enseñado eso. Siga Ariana. ¿Sí, Arianita? Una pregunta que están haciendo es que me sacó. Tenemos que hacer ahorita ustedes solitos esta de 644 por 1000. Gracias, teacher. ¿Está Ahorita te bien, la envío. Arianita? Ya, teacher. Leslie, Emilio, Macario. ¿Están bien? Me Ivana. equivoqué. Puse un 6 en vez de un 4. Perdón, teacher. Está bien, Ivana. Ahora la compongo. Está bien. Alejandro, Arianita, Saúl, Josué, respuesta correcta, muy bien. Teacher, esto está fácil. Está facilísimo. Ahora sí, Ivana, muy bien. Gracias, teacher. Pues nada. Génesis, muy bien. Entonces, niños, la respuesta estaba sencilla, ¿verdad? Isa, muy bien. Brittany, muy bien. Como les decía, para que nosotros podamos, Luis Eduardo, muy bien. Nayeli, muy bien. Para poder multiplicar cualquier número entero por una potencia de 10, abreviadamente, debemos nosotros tomar el número original que no sea la potencia de 10. ¿Cuál es el número que no es la potencia de 10 en este caso? El 644. 644 es el número que no es la potencia de 10. Y luego solo agregarle los ceros que tenga la potencia de 10. ¿Cuántos ceros tiene esta potencia de 10? 3. 3. Le agregamos 1, 2 y 3. Entonces 644 por 1000 nos va a dar 644. 644. ¿Sí? Estaba fácil. Estaba fácil, realmente. Sí, teacher, déjenos otra. Muy Sí, bien. teacher, otra. Antes de dejarles otra, en este momento les voy a enseñar ahora sí una multiplicación abreviada, pero cuando tengan números decimales. ¿Sí? Ya todos. Yo quiero ver la división. Muy bien. Vean pues. Imaginémonos ahora, niños, que en lugar de tener números enteros por los que van a multiplicar la potencia de 10, sean números decimales los que tengan que multiplicar. Por ejemplo, 8.35 por 10. ¿Sí? ¿Qué van a hacer cuando sea un número decimal el que tienen que multiplicar por una potencia de 10? Lo mismo. Van a volver a copiar, oigan bien, van a volver a copiar el número que no sea la potencia de 10. ¿Cuál es el número que no es la potencia de 10? 8.35. 8.35. Pero aquí sí van a tener que usar el método del punto decimal porque estos números sí tienen punto decimal. Entonces ustedes van a tener que decir, bueno, en primer lugar, tengo que ver, niños, que mi número decimal tenga más decimales que ceros tenga la potencia de 10, porque si no tiene tantos decimales como ceros la potencia de 10, entonces yo no puedo correr el punto correctamente, que era lo que nos pasó en el ejemplo anterior del 96. Como no tenía decimales, era más difícil correr el punto decimal. Nosotros, antes de empezar a correr el punto decimal, lo primero que nos vamos a fijar es que el número decimal tiene que tener más decimales que los ceros que tenga la potencia de 10. En este caso, ¿cuántos decimales tiene mi número decimal? 2. 2. ¿Y cuántos ceros tiene la potencia de 10? 1. 1. Entonces aquí sí puedo empezar a multiplicar abreviadamente. ¿Por qué? Porque la regla es que el número decimal siempre tiene que tener más decimales que la cantidad de ceros que tenga la potencia. 2 es mayor que 1. Entonces quiere decir que sí tengo más decimales que ceros en la potencia. Entonces aquí sí voy a poder operar. Ahora lo que van a hacer ustedes es correr el punto hacia la derecha la cantidad de veces que les indiquen los ceros de la potencia de 10. La potencia de 10 solo tiene un cero, ¿sí? Un cero. Entonces quiere decir que yo tengo que correr el punto una vez hacia la derecha, ¿sí? Recuerden, los ceros que tenga la potencia de 10 les van a indicar cuántas veces hacia la derecha tienen que correr el punto. Entonces, como esta potencia de 10 solo tiene un cero, yo tengo que correr el punto decimal una sola vez hacia la derecha. Y si yo corro mi punto decimal hacia la derecha, ¿sí?
¿En dónde Buscaría. quedaría mi punto decimal ahora? Detrás del 3. Detrás del 3. Muy El bien. 3. Si yo corro mi punto decimal una vez hacia la derecha, este punto lo agarro aquí, lo corro hacia la derecha. Entonces quedaría detrás del 3. Por lo tanto, 8.35 por 10 me quedaría como 83.5. ¿Se dan cuenta? El punto decimal solo se corre la cantidad de veces a la derecha que nos indiquen los ceros de la potencia. Como la potencia de 10 era 10 y solo tenía un cero, entonces yo vine y solo corrí el punto decimal de su posición original una sola vez hacia la derecha, ¿sí? Del 8 pasó a estar detrás del 3. Pero si el 10 hubiera tenido dos ceros y hubiera sido 100 en vez de 10, ¿cuántas veces hubiera tenido que correr el punto hacia la derecha? 2 veces. 2 veces. Y Dos entonces el veces. punto hubiera quedado detrás del 5. Atrás del 5. Ajá. Y entonces se hubiera convertido en 835 enteros, ¿sí o no? Sí. Pero como en este caso, como les decía, nuestro número era 10, entonces solo tenía un 0. Por lo tanto, yo el punto solo lo debo correr una vez, una sola vez hacia la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que me vayan comprendiendo más. Ahora vamos a multiplicar 7.6 por 1000. ¿Sí? ¿Qué dijimos que se hacía en primer lugar con el número que no es la potencia de 10? Se copia. Se copia. Se copia muy bien. Copia. En segundo lugar, esto siempre debe ser muy importante. Siempre es muy importante, no se les olvide. El número decimal tiene que tener más decimales que ceros en la potencia. ¿Cuántos decimales tiene mi número decimal? 1. 1, 1. ¿Y cuántos ceros hay en la potencia? 3. 3. 3. ¿Puedo operar o no puedo operar? No, No no puedo. puedo operar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oigan, Agregarle ceros a la derecha. voy a agregarle la cantidad de ceros en la parte decimal que le hagan falta para tener por lo menos la misma cantidad de decimales que ceros tenga la potencia. ¿La potencia cuántos ceros tiene? 3. 3. Entonces, en la parte decimal a este número, ¿cuántos ceros le tendría que agregar para que tengan la 2. misma cantidad? 2. 2. 3. Si le agrego 2 ceros, ¿cuántos decimales va a tener mi número ahora? 3. 3. ¿Cuántos ceros tiene la potencia? 3. 3. ¿Sí? Como mínimo, el número decimal tiene que tener por lo menos la misma cantidad de decimales que ceros hayan en la potencia. Entonces, si en la potencia hay 3 ceros, yo mínimo tengo que tener 3 decimales. Pero si se dan cuenta, en mi decimal solo tenía un decimal. Entonces, le agrego 2 ceros en la parte decimal para ya tener 3 decimales. ¿Y por qué le agrego ceros? ¿Quién me puede decir por qué agrego ceros? Para tener la misma Para tener la misma Para cantidad tener la para que se misma pueda cantidad operar. de números para que se pueda operar. En primer lugar, para tener la misma cantidad de decimales. Pero ¿por qué agrego ceros y no agrego ningún otro número? Porque si agregamos, Porque por todos los ejemplo, números un 1, en cambia el decimales en las resultado. demás casillas Muy tienen el número bien. 0. la cantidad. Muy bien, si agregara otro número que no fuera 0, cambiaría el valor de la cantidad. Y yo no quiero cambiar el valor de la cantidad. Yo solo quiero Altera el hacer esta producto. operación. Entonces, el 0 va a ser el único número que no me va a cambiar el valor de la cantidad. 7.6 o 7.600 tiene exactamente el mismo valor. No me cambia el valor. Ahora, niños, que mi decimal ya tiene la misma cantidad de decimales. Ya tiene 3. ¿Qué cantidad de ceros hay en la potencia? Que también son 3. Ahora, ¿qué voy a hacer con el punto decimal? Lo vamos a... A la derecha, veces. según los ceros. Lo vamos a correr a la derecha la cantidad que me indiquen los ceros de la potencia. ¿Cuántos ceros tiene la potencia? 3. 3. Entonces, ¿cuántas veces vamos a correr este punto decimal hacia la derecha? 3. 3 veces. 3. Entonces hacemos 1, 2, 3. ¿Detrás de quién quedaría el punto decimal El entonces? último El 0. 0. El último El 0. Cero, muy bien. El punto Es quedaría decir, de que acá. es un número entero porque, ajá. Ajá. Aquí le quitamos el punto, ¿sí? Quítenle el punto. ¿Por qué? Porque cuando el punto está hasta el final del número, nos indica que es un número entero. Entonces, 7600 punto, le quitamos ese punto y ya solo nos quedaría como 7600 enteros, ¿sí? 7600 enteros.
Van a hacer dos ustedes. La primera que van a hacer es 41.35 por 10,000. La segunda que van a hacer es 1.347 por 100. ¿Sí? Esas dos quiero que hagan ahorita. Y me las mandan por el chat. No me manden una por una, sino que mándenme las dos de un solo, ¿sí? Quiero que me manden las dos de un solo. Se están ladrando mis perros. Sí, ya empezaron a ladrar. Ya se lo envié, teacher. Muy bien. Teacher, ¿Te manda? le voy a preguntar una cosita en el chat. Y me dice Está si bien. estoy en lo correcto. Está bien. Sí, Juanmi, las dos están correctas. Perfecto, gracias. Es que como a veces no hablo porque el ratón se queda trabado en el chat, así que no me deja prender el micrófono. No hay problema, Juanmi, no te preocupes. No, Génesis, ninguna de las dos. No estás corriendo el punto, la cantidad de veces que te indica el número. No solo basta con agregar los ceros, Génesis. Tú tenés que correr el punto la cantidad de veces que te diga el cero. No solo una vez. Tú corriste el punto solo una vez en los dos números. Sí, Saúl, hoy es. Arianita. Gracias. Las dos respuestas están correctas, Arianita. Gracias, teacher. Muy bien. Alejandro, la primera está buena, solo que la coma se pone cada 3 números, no cada 4. La coma va detrás del 3. Perdón, teacher, no me di cuenta. Ajá. Y la segunda sí, no, porque corriste de más el punto. Volví a revisar cuántas veces había que correr el punto nada más. Teacher, ya se lo envié corregida. Muy bien. Ivana, la primera no corriste bien el punto. En la segunda sí, pero en la primera no agregaste lo que había que agregar. Ahí te recordás. Ok, teacher, ahora voy a verificar. Leslie, las dos están buenas. Y Alejandro, en la segunda solo corriste una vez el punto, pero mira cuántos ceros tiene el 100. ¿Ya te fijaste? Teacher. Espérese que voy a volver a revisar. Está bien. Miren pues, niños, pongan atención míralo antes ahí. de continuar. No, ahí. yo ahorita se lo voy a mandar, teacher. Ya se la mandé, ya se la mandé, ya se la mandé. Muy bien. Pongan atención con la primera. Niños, en primer lugar, no están siguiendo los pasos que yo les di. Es que ustedes no siguen los pasos y por eso es que no les sale. Se saltan pasos. El primer paso es copiar el número que no es la potencia de 10. ¿Cuál es el número que no es la potencia de 10? 41.35. Después, Génesis, les dije, antes de correr el punto, igual Luis Eduardo, antes de correr el punto, ustedes no pueden correr el punto si hay menos decimales que ceros, ¿sí? ¿Cuántos decimales hay acá? Génesis y Luis Eduardo. 2. 2, ¿Y cuántos ceros tiene la potencia? 4. 4. Entonces yo no puedo operar si hay menos decimales que ceros. Eso es lo que yo hice aquí arriba, miren. Yo no podía operar si habían menos decimales que ceros. Eso no se puede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para poder operar, antes de operar, porque como hay menos decimales que ceros, no puedo hacer la multiplicación. Entonces, tengo que agregarle decimales al número que le hacen falta para que por lo menos tenga la misma cantidad de decimales como ceros hay en la potencia. Entonces, si la potencia tiene 4 ceros, ¿sí?
y mi número solo tiene 2 decimales, ¿cuántos decimales le tengo que agregar al número para que tenga la misma cantidad que tiene ceros la potencia? Si la potencia tiene 4 y este tiene 2 decimales. ¿Cuántos decimales le agrego entonces al número decimal? ¿Niños? Yo sé, teacher, yo sé, 2. Muy bien, 2. Niños, si tengo 4 aquí y tengo 2 acá, ¿cuántos me hacen falta para tener la misma cantidad en los dos números? 2, ¿sí? Yo al decimal le tengo que agregar ceros cuando le hagan falta números, ¿sí? El decimal solo tiene 2 números y esta potencia de 10 tiene 4 ceros. Yo tengo que tener por lo menos la misma cantidad en los decimales del primer número que los ceros que tenga el segundo número, ¿sí? Entonces, si el primer número solo tiene 2 decimales y el segundo número tiene 4 ceros, yo no puedo operar porque el primer número tiene que tener la misma cantidad, por lo menos, de decimales como ceros hayan en el segundo. Entonces, si en el segundo hay 4 ceros y en el primero hay solo 2 decimales, ¿cuántos decimales le tengo que agregar al primero para que tenga la misma cantidad que tiene el segundo? 2 para que sean 4. 2 para que sean 4. ¿Y qué número le agrego en los decimales? Le agrego 0. 2 ceros. Porque son los únicos números que no me van a cambiar el número. Entonces, en lugar de tener 41.35, ahora tengo 41.3500. Solo le agregué 2 ceros en la parte decimal. ¿Y ahora cuántos decimales tiene Génesis y Luis Eduardo? 4. 4. ¿Y cuántos ceros tiene mi potencia? 4. 4. Por lo menos tienen que tener la misma cantidad de decimales, ¿sí? La potencia no importa que tenga menos ceros, pero los decimales sí tienen que estar por lo menos igual que los ceros que tenga la potencia. Entonces ahora